Hay una forma de desvalorización que casi nunca se nombra como tal porque no se manifiesta como odio hacia uno mismo, sino como algo aparentemente noble. Ponerte siempre al final. Ceder. Esperar. Ajustarte. Posponer lo tuyo para después. Y ese después que nunca llega no suele doler de inmediato. Duele lentamente, como una erosión silenciosa. Las personas que se ponen al final rara vez se perciben como alguien que no se valora. Al contrario, suelen verse como responsables, empáticas, consideradas. Personas que saben esperar, que entienden a los demás, que no hacen drama. Y por eso esta forma de desvalorización es tan difícil de ver, está envuelta en virtudes. Pero psicológicamente, ponerte siempre al final no es neutral. Es una posición aprendida. Una forma de relacionarte contigo que dice algo muy concreto, aunque nunca se exprese en palabras: lo mío puede esperar, lo de los demás no. Esta lógica no suele formarse en la adultez. Se organiza mucho antes, cuando aprendes que para pertenecer, para ser querido o para no generar conflicto, es mejor adaptarte. Mejor ceder. Mejor no ocupar demasiado espacio emocional. Y esa adaptación, repetida durante años, se convierte en identidad. No te pones al final porque no te importe tu vida. Te pones al final porque aprendiste que hacerlo era más seguro. El problema es que el sistema nervioso no entiende de buenas intenciones. Entiende de jerarquías. Y cuando te colocas sistemáticamente en último lugar, tu sistema aprende algo peligroso: que tú no eres una prioridad, ni siquiera para ti. Esto no se siente como rechazo abierto. Se siente como postergación constante. Como decir luego lo veo, ahorita no, cuando todo esté más tranquilo. Y mientras tanto, tu energía se va en sostener, en responder, en cumplir. Hasta que un día te das cuenta de que estás agotado, pero no sabes exactamente por qué. Ponerte siempre al final también afecta la forma en que registras tus propias necesidades. No es que no las tengas. Es que las detectas tarde. Cuando el cansancio ya es extremo. Cuando el malestar ya se acumuló. Cuando el cuerpo o la emoción ya no pueden más. Porque aprendiste a ignorar las señales tempranas. Hay personas que no saben que necesitan descanso hasta que colapsan. No saben que algo les duele hasta que duele demasiado. No saben que están tristes hasta que la tristeza se convierte en vacío. Y eso no es falta de sensibilidad. Es entrenamiento prolongado en la autopostergación. Psicológicamente, ponerte al final también cumple una función. Te protege del miedo a ser visto como egoísta, demandante o problemático. Si no pides, no decepcionas. Si no reclamas, no incomodas. Si no ocupas espacio, no arriesgas rechazo. Y esa protección, aunque tenga un costo, se vuelve familiar. El problema es que, con el tiempo, esa protección empieza a operar incluso cuando ya no es necesaria. Incluso con personas que sí podrían sostenerte. Incluso en contextos donde sí hay espacio para ti. Pero tu sistema sigue funcionando con una regla antigua: no es seguro priorizarte. Esta regla se infiltra en decisiones pequeñas y grandes. En aceptar planes que no quieres. En quedarte callado cuando algo te molesta. En decir que sí cuando tu cuerpo dice no. En sentir culpa cuando descansas. En justificarte cada vez que eliges algo para ti. Y aquí aparece una confusión común: creer que priorizarte significa dejar de ser empático o considerado. Pero la psicología muestra algo distinto. Cuando siempre te colocas al final, no estás siendo generoso, estás siendo invisible. Y la invisibilidad sostenida no genera bienestar. Genera resentimiento silencioso, cansancio profundo y una desconexión progresiva contigo. Hay personas que se sorprenden al notar que se sienten vacías incluso cuando ayudan mucho. Que se sienten solas incluso cuando están rodeadas. Que se sienten poco reconocidas incluso cuando dan todo. No porque los demás sean ingratos necesariamente, sino porque cuando no te eliges, los demás aprenden a no hacerlo tampoco. No de forma consciente. De forma relacional. Ponerte siempre al final también debilita la autoestima de una manera muy particular. No a través del insulto interno, sino a través del mensaje implícito. Mis necesidades no son urgentes, mis deseos no son tan importantes, mi malestar puede esperar. Y ese mensaje, repetido miles de veces, se convierte en una creencia profunda. La desvalorización no siempre grita no valgo. A veces susurra no es tan importante. Y ese susurro organiza tu vida más de lo que imaginas. Lo más complejo de esta dinámica es que suele ir acompañada de una autoimagen positiva: yo soy fuerte, yo puedo solo, yo no necesito tanto. Y aunque estas frases pueden ser ciertas en parte, también esconden una renuncia. Porque poder no significa tener que hacerlo todo sin ti. Ponerte al final no es humildad. Es una jerarquía interna desbalanceada.
Es aprender a existir en función de lo que se espera, no de lo que necesitas. Y aunque eso te haya ayudado a sobrevivir emocionalmente en algún momento, hoy puede estar costándote presencia, energía y sentido. Reconocer esto no es volverte egoísta. Es volverte honesto. Es empezar a notar cuánto espacio te das en tu propia vida. No en teoría, sino en la práctica cotidiana. En cómo decides. En cómo te escuchas. En cuánto tardas en atenderte. Esta psicología no se desarma de golpe. Porque no es una decisión consciente, es una organización interna. Pero puede empezar a transformarse cuando dejas de justificar la postergación constante y empiezas a preguntarte, con suavidad pero con verdad, ¿por qué lo mío siempre puede esperar? Esa pregunta no busca culpa. Busca conciencia. Porque mientras no la hagas, seguirás llamando responsabilidad a lo que en el fondo es desvalorización aprendida. Y esto recién empieza. Porque ponerse siempre al final no solo afecta cómo te tratas, sino cómo te vinculas, cómo eliges y cómo permites que otros te ocupen. Y ver eso con claridad puede cambiar profundamente la forma en que te posicionas en tu propia vida. Ponerte siempre al final no solo afecta cómo te tratas, también moldea silenciosamente la forma en que los demás se relacionan contigo. No porque lo hagan con mala intención, sino porque las relaciones aprenden de las posiciones que ocupamos en ellas. Cuando tú te colocas abajo de forma constante, el vínculo se organiza alrededor de esa jerarquía. Al principio, esto puede parecer funcional. Tú te adaptas rápido, evitas conflictos, sostienes el ritmo. Los demás se sienten cómodos, incluso agradecidos. Pero con el tiempo ocurre algo sutil. Tu presencia empieza a percibirse como disponible, no como valiosa. Y esa diferencia es profunda. Disponible significa que siempre estás. Valiosa significa que importas incluso cuando no estás dando. La desvalorización aprendida hace que confundas amor con utilidad. Sientes que vales más cuando eres necesario, cuando ayudas, cuando resuelves, cuando cargas con lo que otros no pueden o no quieren sostener. Y cuando no estás haciendo eso, aparece una sensación incómoda, casi culposa, como si ocupar espacio sin función fuera indebido. Esto no surge de la nada. Muchas veces se forma en contextos tempranos donde el reconocimiento llegaba cuando eras bueno, tranquilo, colaborador, maduro. El mensaje implícito no era no te queremos, sino algo más complejo, te queremos más cuando no incomodas. Y el niño aprende rápido qué partes de sí conviene mostrar y cuáles conviene guardar. Ese aprendizaje no se borra solo porque creces. En la adultez, se manifiesta como una dificultad profunda para identificar cuando algo no te está haciendo bien. No porque no lo sientas, sino porque aprendiste a priorizar el equilibrio externo sobre tu equilibrio interno. Si el ambiente está bien, tú puedes estar mal sin notarlo demasiado. Hasta que ya no puedes. Aquí aparece uno de los efectos más desgastantes de ponerte siempre al final, el resentimiento silencioso. No el resentimiento explosivo, sino el que se acumula sin palabras. Empiezas a sentir que das más de lo que recibes, pero no sabes cómo decirlo sin sentirte injusto o exagerado. Y entonces no lo dices. Te lo tragas. Te convences de que no es tan grave. Pero el cuerpo no se convence tan fácil. El cansancio se vuelve crónico. La motivación baja. La alegría se apaga de a poco. Y muchas personas llegan a este punto pensando que el problema es falta de disciplina, de enfoque o de gratitud, cuando en realidad es algo mucho más básico. Llevas demasiado tiempo sin incluirte en tu propia vida. Ponerte al final también distorsiona la percepción de tus propios límites. No porque no los tengas, sino porque los cruzas antes de reconocerlos. Dices que sí, y después te arrepientes. Aceptas algo, y luego te sientes invadido. Te comprometes, y más tarde te sientes atrapado. No porque los demás te obliguen, sino porque no te escuchaste a tiempo. Y cuando esto se repite, aparece una confusión interna. Empiezas a sentirte responsable de situaciones que no elegiste del todo. Como si tu malestar fuera culpa tuya por no haber puesto límites, pero al mismo tiempo no sabes cómo ponerlos sin sentirte egoísta. Ese doble mensaje te deja atrapado. Hay una paradoja importante aquí. Cuanto más te pones al final, más invisible te vuelves, y cuanto más invisible te sientes, más te esfuerzas por ser necesario. Es un círculo que se retroalimenta. Das más para sentirte visto, pero al dar sin ocupar lugar, refuerzas la invisibilidad. La desvalorización no siempre se vive como baja autoestima explícita. A veces se vive como una vida llena, pero sin satisfacción profunda. Como estar siempre ocupado, pero poco conectado. Como hacer mucho, pero sentir poco. Y esa desconexión es una señal clara de que algo esencial está quedando fuera. Otra manifestación importante aparece en la dificultad para recibir. Cuando alguien te ofrece ayuda, cuidado o atención,
Algo se tensa. No sabes bien cómo quedarte ahí. Te apuras a devolver, a minimizar, a restarle importancia. Porque recibir implica reconocerte como alguien que merece sin tener que compensar. Y eso no siempre fue seguro en tu historia. Ponerte al final también te protege de un miedo profundo, el miedo a decepcionar. Si no pides, no decepcionas. Si no necesitas, no exiges. Si no te muestras, no expones. Y aunque esa estrategia reduce el riesgo de conflicto, también reduce la posibilidad de intimidad real. La intimidad requiere que ocupes espacio emocional, que muestres lo que te pasa, que permitas que el otro te vea incluso cuando no estás fuerte o disponible. Y si aprendiste que eso era peligroso o inútil, ponerte al final se convierte en una forma de autoprotección. El problema es que vivir protegiéndote todo el tiempo no es lo mismo que vivir. Aquí hay algo clave. Ponerte al final no es una elección consciente la mayoría de las veces. Es una respuesta automática, un reflejo emocional. Y por eso no se corrige con frases motivacionales ni con fuerza de voluntad. Se transforma cuando empiezas a notar el patrón sin juzgarte por él. No se trata de pasar de ponerte siempre al final a ponerte siempre primero. Esa inversión extrema suele generar culpa o desconexión. Se trata de incluirte, de dejar de desaparecer, de reconocer que tus necesidades no son un estorbo, sino información. La psicología de la desvalorización no te pide que cambies de personalidad. Te pide que revises la jerarquía interna desde la cual vives. Que te preguntes, no una vez, sino muchas veces, ¿dónde estoy yo en esta decisión? ¿Qué me pasa a mí aquí? ¿Qué necesito ahora? Estas preguntas pueden incomodar al principio, porque te sacan de un lugar conocido, pero también empiezan a devolverte algo que quizá perdiste hace tiempo, la sensación de tener un lugar propio. Y cuando empiezas a ocuparlo, aunque sea con torpeza, algo cambia. No solo en cómo te sientes, sino en cómo te relacionas. Porque dejar de ponerte siempre al final no es un acto de egoísmo. Es un acto de equilibrio. Y todavía hay capas más profundas en esta psicología. Porque muchas veces, ponerte al final no solo está relacionado con los demás, sino con una relación interna muy específica. La forma en que te miras, te hablas y te autorizas a existir. Hay una raíz más profunda en la psicología de ponerte siempre al final que rara vez se nombra con claridad, la dificultad para sentir que tienes derecho a ocupar espacio sin justificarlo. No espacio físico, sino espacio emocional. El derecho a tener un impacto, una necesidad, un ritmo propio sin sentir culpa por ello. Muchas personas que se ponen al final no sienten abiertamente que no valen. Lo que sienten es algo más difuso y más complejo, que su valor depende del contexto. De si ayudan, de si son útiles, de si facilitan. Cuando no están cumpliendo una función clara para otros, aparece una sensación de incomodidad interna, como si estuvieran sobrando. Esa sensación no nace en la adultez. Se forma cuando el niño percibe, a veces de forma muy sutil, que su presencia emocional no siempre es bienvenida tal como es. Tal vez no había espacio para su tristeza. Tal vez su enojo generaba tensión. Tal vez su entusiasmo era demasiado. Y entonces el niño aprende a regular su expresión para encajar. No deja de sentir. Aprende a administrarse. Y esa administración constante se convierte, con los años, en una forma de desvalorización silenciosa. Porque para administrarte tienes que mirarte desde afuera. Evaluarte. Ajustarte. Preguntarte constantemente si estás ocupando demasiado espacio. Y esa autoobservación crónica te aleja de la experiencia directa de ser tú. Ponerte al final también tiene una relación profunda con el miedo a ser visto de verdad. No visto superficialmente, sino visto en tus deseos, en tus límites, en tus contradicciones. Ser visto implica exponerte. Y si en algún momento de tu historia esa exposición tuvo consecuencias emocionales negativas, el sistema aprende a evitarla. Entonces eliges el lugar seguro. El lugar donde das, escuchas, sostienes, pero no te muestras demasiado. El lugar donde eres confiable, pero no demandante. Presente, pero no central. Ese lugar reduce el riesgo, pero también reduce la posibilidad de ser reconocido en tu totalidad. Hay personas que pasan años preguntándose por qué se sienten poco importantes incluso en vínculos donde objetivamente son valoradas. La respuesta suele estar aquí. No es que los demás no valoren, es que tú no te permites ocupar un lugar que pueda ser valorado. Te quedas en un rol que no expone tu necesidad. Y cuando no expones tu necesidad, el vínculo se vuelve asimétrico. Tú ves al otro, pero el otro no termina de verte. No porque no quiera, sino porque no tiene acceso a esa parte de ti. La desvalorización aprendida también se manifiesta en la dificultad para reconocer tus propios logros como importantes. Haces cosas difíciles, sostienes mucho,
atraviesas procesos complejos, pero internamente los minimizas. No porque seas humilde, sino porque reconocer tu esfuerzo implicaría reconocer que importas. Y eso puede sentirse incómodo si aprendiste que importar tiene un costo. Hay una voz interna muy típica en estas personas que dice, no es para tanto. Y esa frase, repetida una y otra vez, va achicando tu experiencia. Va restándole peso a lo que vives. Va desautorizando tu sentir. Y con el tiempo, deja una sensación persistente de vacío. Ponerte siempre al final también afecta la relación con el placer. No el placer superficial, sino el permiso para disfrutar sin culpa. Descansar, disfrutar, elegir algo solo porque te gusta, sin una razón productiva, puede generar incomodidad. Como si disfrutar sin haber cumplido primero fuera indebido. Este patrón tiene una lógica muy clara. Si tu valor estuvo ligado al deber, al esfuerzo o a la utilidad, el placer se vive como algo que hay que merecer. Y si nunca sientes que hiciste suficiente, nunca te permites disfrutar del todo. Otra manifestación profunda aparece en la dificultad para tomar decisiones desde el deseo. Decidir se vuelve un proceso mental, racional, estratégico. Pocas veces aparece un quiero claro. Y cuando aparece, suele ser cuestionado de inmediato. ¿Es correcto? ¿Es conveniente? ¿No estaré siendo egoísta? El deseo, sin embargo, no es egoísmo. Es información. Es la brújula interna que te orienta hacia lo que te nutre. Cuando desconfías sistemáticamente de tu deseo, te alejas de ti. Y vivir lejos de ti, aunque sea de forma funcional, tiene un costo emocional alto. La psicología de ponerte al final también está muy ligada a una forma específica de culpa, la culpa por existir con necesidades. No por hacer daño, sino por necesitar. Esa culpa es profundamente infantil. Se forma cuando el niño siente que sus necesidades generan tensión, cansancio o problema en el entorno. Y aunque nadie te haya dicho no deberías necesitar, el mensaje se instala igual. Porque el niño no analiza, registra. Y lo que registra se convierte en estructura. De adulto, esa estructura se activa cada vez que intentas priorizarte. Aparece una incomodidad que no sabes explicar. No hay una razón clara, pero hay un freno. Y ese freno no se quita empujando. Se afloja comprendiendo su origen y ofreciendo una experiencia distinta. No se trata de volverte demandante ni de exigir que el mundo gire alrededor de ti. Se trata de reconocer que ocupar un lugar no es quitarle lugar a otros. Que atenderte no es abandonar. Que elegirte no es traicionar. Mientras no integres eso, seguirás poniéndote al final incluso cuando nadie te lo pide. Y eso es importante. Muchas veces ya no hay nadie exigiéndote que te sacrifiques. El mandato sigue activo porque se volvió interno. Porque se convirtió en una forma de identidad. Y soltarlo implica revisar no solo tus vínculos, sino la relación que tienes contigo mismo. Todavía hay más capas por explorar. Porque ponerte siempre al final no solo es un hábito conductual, es una posición existencial. Una forma de estar en el mundo que tiene consecuencias profundas sobre tu energía, tu autoestima y tu sentido de vida. Y mirar esas consecuencias con honestidad no es para castigarte, sino para empezar a darte un lugar distinto. Hay un punto en el que ponerte siempre al final deja de ser solo una dinámica relacional y se convierte en una forma de identidad. Ya no es algo que haces en ciertos contextos, sino el lugar desde el cual existes. Te mueves, decides y te vinculas como si tu presencia fuera secundaria por defecto. Y cuando eso ocurre, la desvalorización ya no necesita reforzarse desde fuera, vive dentro. En esta etapa, muchas personas no sienten tristeza abierta ni conflicto evidente. Lo que sienten es una especie de apagamiento interno. Una sensación de estar viviendo en modo bajo consumo emocional. Cumplen, responden, funcionan, pero algo vital se va quedando sin voz. No porque no exista, sino porque aprendió que no hay espacio para expresarse. Ponerte al final de forma crónica genera una relación muy particular con el cansancio. No solo el cansancio físico, sino un cansancio existencial. Te levantas ya fatigado, no porque hayas dormido mal, sino porque llevas tiempo cargando más de lo que te corresponde. Pero como ese peso se normalizó, no lo reconoces como algo injusto. Lo llamas responsabilidad. Lo llamas madurez. Lo llamas así soy. El problema es que el cuerpo no entiende de narrativas morales. Entiende de carga. Y cuando la carga no se distribuye, el cuerpo empieza a hablar en síntomas. Tensión constante, apatía, irritabilidad silenciosa, dificultad para disfrutar. No como castigo, sino como señal de que algo está desbalanceado. Otra consecuencia profunda de esta posición es la pérdida progresiva del registro interno. Dejas de preguntarte qué sientes antes de responder. Dejas de consultar tu cuerpo antes de comprometerte.
Dejas de escuchar el primer no que aparece dentro de ti y solo reaccionas cuando ya es demasiado tarde. Porque escuchar temprano implicaría detenerte, y detenerte siempre se sintió peligroso. Hay personas que solo se dan cuenta de que se pusieron al final cuando algo externo los obliga a parar. Una crisis, una enfermedad, una pérdida, un colapso emocional. No porque el evento sea la causa, sino porque interrumpe la inercia. Y en esa interrupción aparece una pregunta que llevaba tiempo postergada. ¿Dónde estaba yo en todo esto? Ponerte al final también distorsiona la relación con el merecimiento. No te sientes naturalmente merecedor de descanso, cuidado o atención. Sientes que hay que ganarlos. Que primero hay que cumplir. Que primero hay que resolver lo de otros. Y ese primero nunca termina. Siempre hay algo más. Esta lógica es profundamente infantil en su origen. El niño que aprendió que el amor o la tranquilidad llegaban después de comportarse bien, de adaptarse, de no molestar. El adulto sigue esperando ese momento en el que ya hizo suficiente para poder existir con más libertad. Pero ese momento no llega, porque el criterio nunca se completa. Hay una trampa importante aquí. Muchas personas que se ponen al final son altamente funcionales. Resuelven, sostienen, organizan. Y esa funcionalidad recibe reconocimiento externo. Pero ese reconocimiento no repara la desvalorización interna, porque no toca la raíz, la falta de permiso para ser sin hacer. Así, puedes estar rodeado de personas, logros o responsabilidades, y aún así sentirte poco visto. Porque lo que se ve es lo que haces, no quién eres. Y si tú mismo te miras solo desde ahí, refuerzas esa mirada. Ponerte al final también genera una relación tensa con el conflicto. No porque no tengas desacuerdos, sino porque los evitas hasta donde puedes. El conflicto se vive como amenaza al vínculo, como riesgo de perder lugar. Y entonces eliges callar, ceder o adaptarte, incluso cuando algo te duele. Pero el conflicto evitado no desaparece. Se internaliza. Se convierte en resentimiento silencioso, en distancia emocional, en una sensación de injusticia que no sabes cómo nombrar sin sentirte malo. Y ese resentimiento, cuando no se expresa, se vuelve contra ti. Aquí aparece una consecuencia importante. Empiezas a sentirte poco auténtico contigo mismo. No porque mientas abiertamente, sino porque te autocensuras. No dices lo que sientes. No muestras lo que necesitas. No eliges lo que quieres. Y esa autocensura constante va erosionando la autoestima. La autoestima no se construye solo con pensamientos positivos. Se construye cuando tus acciones confirman que te tomas en serio. Cuando te escuchas. Cuando te respetas. Cuando te eliges. Y si sistemáticamente haces lo contrario, el mensaje interno es claro, aunque nunca se formule, yo no soy prioridad. Ponerte al final también afecta la percepción del tiempo. El presente se vive como un medio para algo que vendrá después. Cuando termine esto, cuando pase aquello, cuando todos estén bien. Y mientras tanto, tu vida queda en pausa. No porque no estés viviendo, sino porque no estás habitando. Ese aplazamiento constante genera una sensación de vacío difícil de explicar. No es tristeza intensa. Es una falta de sentido sutil. Como si la vida estuviera ocurriendo en paralelo, pero tú no terminaras de entrar en ella. Y aquí hay algo crucial. Nadie puede devolverte ese lugar desde fuera. Nadie puede priorizarte si tú mismo te colocas sistemáticamente al final. No como castigo, sino como reflejo. Las relaciones aprenden de la posición que ocupas. Esto no significa que los demás sean culpables. Significa que el cambio empieza dentro. No imponiéndote, no endureciéndote, no volviéndote egoísta, sino revisando, con honestidad, por qué te resulta tan difícil ocupar un lugar sin pedir permiso. Esa dificultad no habla de falta de carácter. Habla de una historia, de un aprendizaje, de una herida de desvalorización que se volvió silenciosa porque se normalizó. Y lo más importante, lo que se aprendió se puede desaprender. No de golpe. No con frases motivacionales, sino con actos pequeños, repetidos, coherentes, que contradigan la lógica antigua. Pero antes de hablar de cómo hacerlo, hay que mirar algo más profundo todavía. ¿Qué temes que ocurra si dejas de ponerte siempre al final? Porque detrás de esa conducta no hay solo hábito. Hay miedo. Y entender ese miedo es clave para que el cambio no sea violento ni culposo, sino verdaderamente transformador. Detrás de ponerte siempre al final hay un miedo que rara vez se reconoce de forma directa, porque no se siente como miedo consciente, sino como una sensación difusa de riesgo interno. El riesgo no es perder algo concreto, sino algo más primario. Perder el vínculo, perder el lugar, perder la aceptación. Aunque hoy ese peligro ya no sea real, el sistema emocional sigue reaccionando como si lo fuera.
Este miedo no suele decir si me priorizo, me abandonan. Dice algo más sutil, si me priorizo, algo se rompe. Y como no sabes exactamente qué se rompería, prefieres no probar. Te quedas donde sabes moverte, donde ya aprendiste a sobrevivir. Muchas personas que se ponen al final no sienten que tengan miedo. Sienten responsabilidad, compromiso, consideración. Pero psicológicamente, esas cualidades están sostenidas por una anticipación constante. La anticipación de que, si no haces lo suficiente, algo negativo ocurrirá. Y vivir anticipando desgaste aunque no haya amenaza visible. Este miedo suele tener raíces muy tempranas. Se forma cuando el niño percibe que su bienestar emocional depende de mantenerse regulado, adaptado o útil para el entorno. No necesariamente porque alguien lo exija de forma explícita, sino porque el clima emocional así lo indica. El niño aprende que hay que sostener para no perder. En la adultez, ese aprendizaje se traduce en una dificultad profunda para confiar en que el vínculo puede tolerar tu necesidad. Puedes confiar en que tolera tu apoyo, tu escucha, tu entrega, pero no en que tolere tu cansancio, tu enojo, tu límite. Y entonces eliges la vía conocida, te quedas al final. Aquí aparece una paradoja dolorosa. Cuanto más te esfuerzas por no perder el vínculo, más te pierdes tú dentro de él. Y con el tiempo, el vínculo deja de sentirse como un lugar de encuentro y empieza a sentirse como un lugar de desgaste. No porque el otro sea necesariamente demandante, sino porque tú no estás entrando completo. Ponerte siempre al final también está ligado a una forma específica de autocontrol. Controlas lo que dices, lo que pides, lo que muestras, no para manipular, sino para evitar consecuencias emocionales. Ese control te da una sensación de seguridad, pero también te mantiene en alerta constante. Nunca terminas de relajarte del todo. El cuerpo lo sabe. Por eso el cansancio de la desvalorización no se quita durmiendo más ni organizándote mejor. Es un cansancio relacional. Proviene de sostener una posición que no te incluye. Y mientras no se revise esa posición, el cansancio vuelve, aunque cambien las circunstancias. Hay algo importante que suele aparecer cuando empiezas a considerar dejar de ponerte al final, culpa. Una culpa anticipada. No porque hayas hecho algo malo, sino porque imaginarte priorizándote activa una sensación de transgresión. Como si estuvieras rompiendo una regla no escrita. Esa regla no dice sé egoísta. Dice no incomodes. No exijas. No te pongas primero. Y romper esa regla genera ansiedad, incluso cuando sabes racionalmente que cuidarte es legítimo. Porque esa regla no vive en la razón. Vive en la memoria emocional. Por eso, intentar cambiar este patrón de golpes suele fracasar. No porque no tengas fuerza de voluntad, sino porque el sistema interpreta el cambio como peligro. Y ante el peligro, vuelve a lo conocido. Vuelve a la adaptación. El cambio real empieza cuando dejas de pelearte con el miedo y empiezas a escucharlo. Cuando te preguntas, con honestidad, ¿qué creo que pasará si me elijo? ¿Qué imagen de mí se activa? ¿Qué recuerdo emocional se mueve? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas. Buscan abrir espacio a lo que ha estado dirigiendo tu conducta desde las sombras. Muchas personas descubren que, en el fondo, no se priorizan porque sienten que hacerlo las haría malas, ingratas o egoístas. Y esa asociación no es casual. Viene de un contexto donde cuidar de uno mismo se percibía como amenaza al equilibrio familiar o relacional. El niño aprende que su autocuidado tiene un costo. De adulto, sigues pagando ese costo por adelantado. Te quitas de en medio antes de que alguien tenga que hacerlo. Ponerte al final también puede ser una forma de evitar la confrontación con tu propio deseo. Porque el deseo implica elegir. Implica decir sí a algo y no a otra cosa. Implica asumir consecuencias. Y si aprendiste que elegir para ti era peligroso, el deseo se vuelve algo incómodo. Más fácil ignorarlo que escucharlo. Pero ignorar el deseo no lo elimina. Lo transforma en apatía, en frustración, en vacío. Y esa es una de las razones por las que muchas personas que se ponen siempre al final sienten que su vida perdió color, aunque todo esté bien. Aquí hay una verdad difícil pero liberadora: no te pones al final porque seas débil. Te pones al final porque en algún momento fue la forma más segura de permanecer conectado. Honrar eso no significa quedarte ahí para siempre. Significa reconocer la inteligencia de esa adaptación para poder soltarla sin violencia. La desvalorización no se sana atacándote por haberte postergado. Se sana ofreciéndote, poco a poco, una experiencia distinta, la experiencia de que puedes ocupar espacio sin que el mundo se derrumbe. De que puedes decir no y seguir siendo querido. De que puedes descansar y seguir siendo valioso. Esa experiencia no se construye en un solo acto heroico.
Se construye en microdecisiones. En pequeños gestos donde eliges escucharte antes de responder. Donde te das permiso de pausar. Donde reconoces una necesidad sin justificarla. Y cada uno de esos gestos envía un mensaje nuevo al sistema: yo también importo. Todavía quedan capas importantes. Porque cuando empiezas a moverte de otro modo, algo en el entorno reacciona. Y aprender a sostener esa reacción sin volver a ponerte al final es una parte crucial del proceso. De eso trata lo que sigue. Cuando empiezas a dejar de ponerte siempre al final, aunque sea en gestos pequeños, ocurre algo que muchas personas no anticipan: el entorno reacciona. No necesariamente de forma hostil, pero sí de forma perceptible. Porque los sistemas relacionales tienden a resistirse al cambio, incluso cuando ese cambio es saludable. Algunas personas se sorprenden cuando, al poner un límite suave o priorizar una necesidad mínima, alguien se muestra confundido, incómodo o incluso molesto. Y esa reacción activa de inmediato la herida original. La sensación de haber hecho algo mal, de haber sido demasiado, de haber roto un equilibrio. Es aquí donde muchas personas retroceden. No porque el cambio sea incorrecto, sino porque el sistema emocional interpreta la reacción ajena como confirmación del peligro anticipado. Es importante entender esto con claridad. Cuando tú cambias de lugar, el vínculo se reacomoda. Y ese reacomodo no siempre es instantáneo ni cómodo. No porque estés haciendo algo injusto, sino porque la relación estaba organizada alrededor de tu postergación. Quitar esa base genera inestabilidad temporal. Aquí aparece una prueba crucial para quien ha vivido desde la desvalorización. ¿Puedes sostener la incomodidad del otro sin abandonarte a ti? ¿Puedes tolerar que alguien no esté del todo cómodo sin correr a repararlo? ¿Puedes quedarte en tu elección sin justificarte en exceso? Estas preguntas no se responden con firmeza agresiva, sino con presencia interna. Con la capacidad de recordarte que cuidar de ti no es un ataque, que priorizarte no es una traición, que incomodar no es lo mismo que dañar. Muchas personas confunden la reacción emocional del otro con una señal de error propio. Si alguien se molesta, asumen que hicieron algo mal. Pero la psicología relacional muestra algo distinto. La incomodidad del otro muchas veces señala un cambio de dinámica, no una falta ética. Sostener ese momento sin retroceder es uno de los actos más reparadores que puedes hacer por ti. Porque contradice directamente el aprendizaje original. Si me elijo, algo se rompe. Lo que realmente ocurre es que algo se reacomoda. Y ese reacomodo, aunque tenso al inicio, puede dar lugar a relaciones más equilibradas. Por supuesto, no todas las relaciones se adaptan. Algunas estaban sostenidas casi exclusivamente por tu disponibilidad, tu entrega y tu silencio. Cuando eso cambia, el vínculo pierde forma. Y aunque eso puede doler, también revela una verdad importante. No todo vínculo que se mantiene merece ser sostenido al costo de tu desaparición. Aquí aparece una distinción clave: priorizarte no es imponer. No es exigir que los demás cambien. Es cambiar tu lugar interno y permitir que las relaciones se ajusten o no a ese nuevo lugar. Algunas lo harán, otras no. Y ambas respuestas contienen información valiosa. Otra dificultad común en esta etapa es la culpa persistente. Aunque racionalmente sepas que cuidarte es legítimo, la culpa parece igual. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás rompiendo una lealtad antigua. La lealtad a la versión de ti que no pedía, no ocupaba, no molestaba. Esa versión fue necesaria en su momento. Te permitió pertenecer, sobrevivir, sostener. Pero ya no puede ser la única forma de existir. Y despedirse de ella, aunque sea parcialmente, implica duelo. Un duelo silencioso por la identidad que te dio seguridad, aunque te haya costado tanto. Muchas personas intentan eliminar la culpa antes de actuar. Esperan sentirse tranquilas para priorizarse. Pero ese orden rara vez funciona. La culpa no desaparece antes del cambio. Se transforma después, cuando el sistema aprende que nada terrible ocurrió. Por eso, el movimiento no es dejo de sentir culpa y me priorizo, sino me priorizo con culpa y observo qué pasa. Y lo que suele pasar, con el tiempo, es que la culpa pierde fuerza. No porque la ignores, sino porque la realidad deja de confirmarla. También empieza a cambiar algo muy profundo: la relación con tu propia voz. Antes, tu voz interna estaba entrenada para ceder, para adaptarse, para callar. Ahora, empieza a sonar distinta. Más clara, más directa. No más dura, sino más honesta. Al principio, esa voz puede temblar, puede dudar, puede aparecer acompañada de miedo. Pero existe. Y cada vez que la escuchas y actúas en consecuencia, aunque sea de forma imperfecta, refuerzas un mensaje nuevo: mi experiencia interna importa. Este mensaje no se instala con grandes declaraciones, sino con coherencia.
con decisiones pequeñas que se repiten. Como decir hoy no puedo sin dar una explicación larga. Como tomarte un descanso sin justificarlo. Como expresar una preferencia sin minimizarla. Cada uno de esos actos contradice la jerarquía interna antigua y construye una nueva. No una jerarquía donde tú estás por encima de los demás, sino una donde tú ya no estás abajo. Ponerte siempre al final te dio una identidad clara, aunque dolorosa. Salir de ahí implica atravesar un periodo de reajuste donde no todo se siente estable. Pero esa inestabilidad no es señal de error. Es señal de transformación. Y en medio de esa transformación, hay algo que empieza a emerger, una sensación incipiente de dignidad interna. No orgullo exagerado. Dignidad. La sensación de que tu tiempo, tu energía y tu experiencia tienen valor por sí mismos. Esa dignidad no necesita demostrarse. No necesita gritar. Se siente en cómo te mueves, en cómo decides, en cómo te hablas. Y cuando empieza a instalarse, algo se calma profundamente por dentro. Todavía hay una capa final que integrar. Porque dejar de ponerte siempre al final no es solo cambiar conductas. Es cambiar la relación que tienes con tu propio valor. Y esa relación, una vez que empieza a transformarse, afecta todo: tus vínculos, tus decisiones y la forma en que habitas tu vida. Cuando dejas de ponerte siempre al final, empiezas a descubrir algo que no es inmediato ni cómodo. Tu valor ya no depende tanto de la aprobación externa. Y eso, lejos de sentirse como libertad inmediata, a veces se siente como vértigo. Porque durante mucho tiempo, la aprobación funcionó como una brújula. Te decía si ibas bien, si estabas a salvo, si seguías perteneciendo. Al soltar esa brújula, aparece una pregunta nueva y exigente: ¿cómo sé ahora si estoy haciendo lo correcto? Y la respuesta ya no viene tan rápido desde afuera. Empieza a venir desde adentro. Desde una sensación más sutil, menos ruidosa, pero más honesta. Aquí se produce un cambio profundo en la forma en que tomas decisiones. Antes, muchas decisiones se basaban en evitar incomodar, decepcionar o perder lugar. Ahora, empiezas a preguntarte cómo te sientes tú con lo que eliges. No solo si es razonable, sino si es coherente contigo. Y esa coherencia, al principio, puede sentirse frágil. Porque elegirte no siempre se siente seguro. A veces se siente solitario. No porque estés solo, sino porque ya no estás diluyéndote en el deseo ajeno. Y aprender a sostener esa soledad transitoria es parte esencial del proceso. En este punto, muchas personas notan algo inesperado. Empiezan a sentir emociones que antes estaban amortiguadas. No solo alivio o satisfacción, sino también tristeza, enojo, cansancio acumulado. No porque el cambio esté empeorando las cosas, sino porque al dejar de postergarte, dejas de anestesiarte. Ponerte siempre al final era una forma de no sentir del todo. Al dejar de hacerlo, el mundo interno recupera volumen. Y aunque eso puede asustar, también devuelve vitalidad. Porque sentir más no es un problema. El problema era no sentirte a ti. Aquí aparece una distinción clave. Priorizarte no te convierte en alguien duro. Te convierte en alguien más claro. Y la claridad, aunque al principio genere fricción, a largo plazo reduce el desgaste. Dejas de explicar tanto. Dejas de justificarte. Dejas de adaptarte por inercia. Esa claridad también empieza a filtrar tus vínculos. No desde el juicio, sino desde la realidad. Te das cuenta de con quién puedes ser más auténtico y con quién sigues sintiendo que debes encogerte. Esta información no siempre lleva a decisiones drásticas, pero sí a ajustes. A límites más conscientes. A menos sobreentrega. Hay algo profundamente reparador en darte cuenta de que no necesitas desaparecer para que te quieran. Pero esta comprensión no se instala solo con ideas. Se instala cuando tienes experiencias concretas en las que te eliges y el vínculo no se rompe. O, si se rompe, te das cuenta de que no era un vínculo que pudiera sostenerte sin que te sacrificaras. Ese aprendizaje redefine tu concepto de amor y de pertenencia. Dejas de confundir amor con aguante. Pertenencia con adaptación. Empiezas a entender que el vínculo sano no te pide que te pongas al final para existir. También cambia la relación con tu energía. Antes, la energía se iba en sostener, anticipar, regular el entorno. Ahora, empieza a quedar disponible para ti. Y no siempre sabes qué hacer con ella. A veces se transforma en creatividad. A veces en descanso. A veces en ganas de cambiar cosas que llevaban tiempo postergadas. Este momento puede generar una sensación de desorientación productiva. No estás perdido. Estás dejando de vivir en piloto automático. Y salir del piloto automático siempre implica un periodo de reajuste. La desvalorización te enseñó a sobrevivir siendo pequeño. La integración te invita a vivir ocupando un lugar más real.
No más grande que otros, pero sí más tuyo. Y ese lugar se construye paso a paso, no con declaraciones grandilocuentes, sino con coherencia diaria. Empiezas a notar que decir no ya no te deja tan vacío como antes. Que descansar no te destruye. Que elegir algo para ti no provoca la catástrofe anticipada. Y cada una de esas comprobaciones va debilitando la vieja creencia: si no me pongo al final, algo malo pasa. Lo que realmente pasa es que algo se reordena. A veces con incomodidad. A veces con pérdida. Pero también con una ganancia profunda. Empiezas a sentirte presente en tu propia vida. Y cuando te sientes presente, aunque no todo esté resuelto, algo esencial se acomoda. Ya no vives solo reaccionando a lo que otros necesitan. Empiezas a responder también a lo que tú eres. Quedan aún capas finales por integrar. Porque dejar de ponerte siempre al final no termina cuando empiezas a priorizarte. Termina cuando tu valor deja de estar en discusión interna. Cuando ya no necesitas justificar tu lugar ni contigo ni con los demás. Y ese cierre no es un punto final. Es una forma distinta de habitarte. Hay un momento en el que algo se acomoda de forma silenciosa. Dejas de estar en constante negociación contigo mismo. Ya no pasas tanto tiempo preguntándote si tienes derecho a querer algo, a parar, a decir no. No porque nunca aparezca la duda, sino porque ya no gobierna cada decisión. Y ese cambio, aunque discreto, transforma profundamente tu experiencia interna. Cuando dejas de ponerte siempre al final, empieza a surgir una sensación nueva de legitimidad. No grandiosa, no eufórica. Una legitimidad tranquila. La sensación de que no necesitas una razón extraordinaria para existir como eres, para ocupar tiempo, espacio y atención. Esa legitimidad no viene de logros ni de reconocimiento externo. Viene de una relación interna que se volvió menos hostil. Aquí ocurre algo importante. La voz interna que antes te empujaba a ceder empieza a perder autoridad. No desaparece del todo, pero ya no se siente como una ley. Se vuelve una opinión antigua. Un reflejo aprendido. Y cuando algo deja de sentirse como ley, puedes empezar a elegir. Este es uno de los cambios más profundos, pasar de obedecer automáticamente a elegir conscientemente. Antes, muchas de tus decisiones estaban dictadas por el miedo a incomodar o perder lugar. Ahora, empiezas a considerar otras variables, tu energía, tu deseo, tu límite real. Y aunque al principio esto puede generar incertidumbre, también genera coherencia interna. Esa coherencia no significa que siempre elijas lo más cómodo. Significa que eliges lo que tiene sentido para ti. A veces será ceder, a veces será priorizarte, a veces será negociar. La diferencia es que ya no te borras en el proceso. También cambia la forma en que interpretas la reacción de los demás. Antes, cualquier incomodidad ajena se sentía como un juicio sobre tu valor. Ahora, empieza a sentirse como información sobre el vínculo. No todo malestar del otro es una señal de que hiciste algo mal. A veces es solo el reflejo de un ajuste. Este cambio reduce enormemente la carga emocional. Porque dejas de cargar con todo. Dejas de sentirte responsable del equilibrio emocional de los demás. Empiezas a distinguir entre empatía y sobreresponsabilidad. Y esa distinción libera una cantidad enorme de energía. La desvalorización aprendida te llevó a creer que, para ser querido, tenías que ser fácil. Ahora empiezas a descubrir que ser auténtico no siempre es fácil, pero sí es más honesto. Y esa honestidad, aunque filtre relaciones, fortalece las que permanecen. Otro cambio significativo ocurre en la relación con el tiempo. El futuro deja de sentirse como el lugar donde algún día podrás vivir. El presente empieza a tener más peso. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no postergas sistemáticamente tu experiencia. Empiezas a preguntarte, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué necesito ahora? ¿Qué puedo dar sin vaciarme? Estas preguntas no te vuelven egoísta. Te vuelven responsable de tu propia vida. Y asumir esa responsabilidad, aunque al principio de miedo, también devuelve una sensación de agencia que estaba dormida. La energía que antes se iba en sostener posiciones injustas empieza a estar disponible para crear. No necesariamente grandes proyectos, sino una vida más alineada. A veces crear significa cambiar rutinas. A veces significa decir basta. A veces significa permitirte algo que llevabas tiempo negándote. Y aquí aparece algo muy importante. Empiezas a confiar más en tu percepción. Ya no dudas tanto de lo que sientes. No porque siempre tengas razón, sino porque ya no te invalidas automáticamente. Puedes equivocarte sin anularte. Puedes sentir sin justificarte. Esta confianza interna no se construye con afirmaciones positivas, sino con experiencias repetidas donde te escuchas y no te abandonas. Cada vez que te eliges sin atacar a nadie, refuerzas un mensaje nuevo. Yo también soy parte de la ecuación.
La desvalorización se sostenía porque tú mismo la confirmabas una y otra vez. Al dejar de hacerlo, aunque sea de forma imperfecta, algo empieza a reordenarse a nivel profundo. El sistema aprende que no pasa nada terrible cuando ocupas lugar, que el mundo no se derrumba, que la culpa baja, que el miedo se disuelve con el tiempo. En este punto, muchas personas sienten algo que no habían sentido antes con claridad: alivio. No el alivio momentáneo de haber cumplido, sino el alivio de no tener que demostrar constantemente que mereces estar. Ese alivio no es espectacular, pero es estable. Y cambia la forma en que te mueves por la vida. Todavía queda un último movimiento por integrar. Porque dejar de ponerte siempre al final no es solo aprender a priorizarte, sino dejar de discutir internamente tu derecho a hacerlo. Y ese cierre no se logra con fuerza, sino con una comprensión profunda de tu valor. Hay un momento en el que algo se vuelve evidente sin necesidad de pensarlo demasiado. Ya no estás en guerra contigo por ocupar un lugar. No porque siempre te pongas primero, sino porque dejaste de ponerte sistemáticamente al final. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, transforma la forma en que habitas tu vida. La psicología de la desvalorización no se sana convirtiéndote en alguien duro o centrado solo en sí mismo. Se sana cuando dejas de tratar tu existencia como algo secundario. Cuando tus necesidades dejan de ser negociables por defecto. Cuando tu cansancio deja de ser un problema que hay que esconder. Cuando tu deseo deja de ser algo que hay que justificar. En este punto, muchas personas descubren algo que no sabían cómo nombrar antes: una sensación de dignidad interna. No orgullo, no superioridad. Dignidad. La sensación de que tu tiempo, tu energía y tu experiencia tienen valor por el simple hecho de ser tuyos. Esa dignidad no se conquista luchando contra otros, sino dejando de luchar contra ti. Ponerte siempre al final te enseñó a sobrevivir siendo pequeño. Te enseñó a leer el ambiente, a adaptarte, a sostener. Esas habilidades no desaparecen cuando dejas de postergarte. Se integran. Dejan de ser armaduras y se convierten en recursos. Ya no te anulan. Te acompañan. Cuando la desvalorización pierde fuerza, las decisiones cambian de tono. Ya no eliges desde la urgencia de no perder lugar, sino desde la claridad de saber cuál es el tuyo. Ya no te mueves solo para cumplir expectativas, sino para responder a lo que te importa. Y aunque eso no garantiza una vida sin conflicto, sí garantiza una vida más honesta. Las relaciones también se transforman. No porque todo mejore mágicamente, sino porque ya no entras desde la desaparición. Puedes dar sin vaciarte. Puedes recibir sin culpa. Puedes poner límites sin sentir que estás fallando. Y en ese equilibrio, los vínculos que permanecen suelen volverse más reales. Algunas relaciones, es cierto, pueden cambiar o incluso terminar. No porque hayas hecho algo mal, sino porque estaban sostenidas por tu postergación. Dejar ir eso puede doler. Pero también libera espacio para relaciones donde no tengas que achicarte para pertenecer. En la relación contigo, el cambio es aún más profundo. Empiezas a tratarte con un respeto que antes reservabas para los demás. Te escuchas. Te cuidas. Te eliges sin necesidad de justificarte. No siempre de forma perfecta, pero con coherencia suficiente como para que algo interno se estabilice. La culpa, que antes aparecía automáticamente al priorizarte, empieza a perder intensidad. No porque la ignores, sino porque deja de tener respaldo en la realidad. Te eliges y nada terrible ocurre. Te cuidas y no te conviertes en alguien malo. Descansas y el mundo sigue girando. Estas experiencias, repetidas, reescriben el aprendizaje original. Aquí hay una verdad simple y profunda: no te pusiste siempre al final porque no valieras. Lo hiciste porque en algún momento fue la forma más segura de permanecer conectado. Honrar eso no significa seguir haciéndolo. Significa agradecer la adaptación y permitirte algo nuevo. Ese algo nuevo no es una versión idealizada de ti. Es una versión más presente, más en contacto, más digna. Una versión que ya no necesita desaparecer para que los demás existan. Si algo de este recorrido resonó contigo, no lo conviertas en una exigencia de cambio inmediato. No intentes hacerlo bien. Empieza por algo pequeño. Notar cuando te postergas automáticamente y preguntarte, sin juicio, ¿qué necesitas en ese momento? A veces no podrás cambiarlo. Otras veces sí. Ambas cosas forman parte del proceso. Dejar de ponerte siempre al final no es un acto puntual. Es una relación nueva contigo mismo. Una relación donde ya no te miras como un extra, sino como parte esencial de tu propia vida. Y cuando eso se instala, aunque sea de forma imperfecta, algo fundamental cambia. La vida deja de sentirse como algo que atraviesa sosteniendo a otros, y empieza a sentirse como un lugar que también te sostiene a ti. Eso no te hace egoísta.
Te hace entero. Y eso, psicológicamente, lo cambia todo.